Hola, buenas tardes. Es un gusto saludarlos. Bueno, disculpa, ¿verdad? Por el retraso, pero teníamos problemas de conexión. Entonces, pero ya estamos acá, ya resolvimos y vamos a trabajar lo que es este día, ¿verdad? Lo que es un nuevo tema. Es un gusto saludarlos nuevamente. Ya es nuestra penúltima clase con todas las secciones. Ya la próxima semana pues vamos a tener un horario definido para cada una de las secciones, así que esperando siempre, ¿verdad?, su responsabilidad, su puntualidad para las diferentes horas, clases que vamos a tener. Así que ya sus tutores me imagino que les compartieron el nuevo horario, si no pues ya se lo van a compartir. También, ¿verdad? Vamos a hacer reuniones informativas en las cuales se le va a dar a conocer todo el proceso de bioseguridad. Recuerde también que es una opción opcional. ¿Por qué? Porque su papá, su mamá, su responsable familiar es el que va a decidir si usted continúa en clases virtuales o se hace presente a colegio, ¿verdad? Así que de las dos formas se vamos a estar trabajando. Así que bienvenidos nuevamente los que se están incorporando. Ahorita yo habilito el micrófono, tengo una manita levantada. No sé si va a preguntar algo, María Jimena. Sí, sí. Es que le quería preguntar que como en los horarios, o sea, a ver, decía que íbamos a ir por grupos, entonces lo que me preguntaba era que si se podía ir un día sí, otro día no, no sé. Sí, vamos a hacer lo que son esas reuniones, ¿verdad? Con sus responsables familiares, en los cuales ellos les van a notificar, ¿verdad? Los grupos. Sí va a existir un grupo A, un grupo B. El grupo A, ¿verdad? Va a venir lunes, miércoles, viernes, en la semana del 24 al 31. Ejemplo, en junio, bueno, el 31 de mayo comienza la segunda semana, al 4 de junio. Entonces, el grupo A le va a corresponder venir, digamos, martes, jueves. En la tercera semana, nuevamente vendrían lunes, miércoles, viernes. En la cuarta semana, martes, jueves. Y así sucesivamente. Solamente que los grupos todavía no están, más tarde posiblemente estén y se los van a hacer llegar o más tardar el día viernes, ¿verdad? Pero sí les van a hacer llegar cuáles son los estudiantes que vendrían para esos días. Entonces, así sería que estaríamos trabajando, pero cada tutor le va a informar, ¿verdad? Cada tutora le va a informar cómo serían, cómo quedarían los grupos, grupo A y B. El grupo B viene martes y así sucesivamente, ¿verdad? Pero cada tutor le va a informar con respecto a, a la asignación, porque también si usted tiene hermanos, ya sea en octavo, noveno, primer año, segundo, tercer año, pues va a venir el mismo día que venga su hermano o su hermana para hacer un solo viaje y así sucesivamente, ¿verdad? Pero ya cada tutora le va a dar el informe más detalladamente. ¿Ok? Bueno, pues pasamos a lo que es nuestro valor. Estamos trabajando la responsabilidad. Vamos a ver qué me pueden decir de la responsabilidad. ¿Quién me ayuda? Ahí tenemos nuestro valor de la responsabilidad. ¿Quién quiere participar? Que la responsabilidad es cuando conscientemente hacemos una acción y estamos listos para afrontar las consecuencias. Excelente, Dana, gracias. Muy bien, ¿verdad? Así como dice su compañera, pues es un valor, ¿verdad? Es una práctica que nosotros debemos de implementar, ¿verdad? Muy bien, gracias. ¿Hay alguien más que quiera hablar sobre la responsabilidad? Vamos, Joyce.
que la responsabilidad es, eh, cual- hay cositas pequeñas que también son, tipo, ay, ¿cómo era? No me acuerdo. Pero por las cosas pequeñas de despertarse temprano, de asistir a clases, de tener todo. Excelente. Muy bien, Joyce. Gracias. Le entendimos la idea. Su compañerita tomó algo muy importante, la responsabilidad en cuanto a las clases. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes saben la responsabilidad que tienen. Tienen que cumplir con el horario que se les ha asignado. Y muchas veces no entramos a la clase. U otras veces dejamos conectado el celular y ahí, ¿verdad? Solo para que aparezca ahí su nombre que usted está presente. Pero la idea no es esa, ¿verdad? La idea es de que ustedes estén atentos a las diferentes actividades que estamos haciendo, que estamos realizando. Sí, pueden haber dificultades, que no funciona el micrófono, que no tiene internet, que no hay energía eléctrica. Sí, esos son casos en los cuales uno entiende, ¿verdad? Que ustedes no se han podido conectar por cualquier motivo, pero es deber, ¿verdad? Es deber de ustedes. Además, es parte de la responsabilidad, porque dice, una persona responsable cumple con sus deberes de manera oportuna y eficiente. Y su compañerita pues tomó esa parte muy importante. También habló de puntualidad al despertarse en la mañana, ¿verdad? Así que, muy bien, gracias. Y tenemos otra mano levantada de Alonso. Señor, yo no le voy a dar ejemplos porque los ejemplos van a ser siempre los mismos, sino que yo busqué una frase y encontré esta. La responsabilidad es un regalo que te das a ti mismo, no una obligación. Excelente. Gracias, Alonso, por esa frase, ¿verdad? Y sí, es muy puntual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no importando si está usted, la responsabilidad impacta, ¿verdad? Porque es una práctica ética, ya que impacta en la vida familiar, en lo académico, en lo laboral, en la parte ciudadana. Toda persona responsable cumple con sus deberes y así como lo mencionó con esa frase, pues todos los objetivos asignados hay que cumplirlos de la mejor manera posible. Muy bien, gracias por los 3 comentarios, muy atinado, ¿verdad? Excelente. Felicidades, lo felicitamos por su participación. Saben que la participación cuenta, ¿verdad? Cuenta mucho, ¿verdad? Así que felicidades y sigan participando. Ok, pues entonces pasamos al nuevo tema. Aquí tenemos las reformas sociales en Centroamérica. El indicador de logro es explicar las reformas sociales más importantes que se realizaron en Centroamérica en los primeros 50 años del siglo XX, seguridad social, escolarización, créditos bancarios y otros. Pero antes, pues vamos a hacer una pequeña retroalimentación de la clase del día de ayer. Así que necesito de su participación, ¿verdad? Si usted tiene a la mano su libro de texto, pues puede utilizarlo. Acordémonos que tiene que ir subrayando, ¿verdad? Lo que vamos trabajando para que usted pueda comprender mejor la clase. Ok, ayer hablábamos sobre el ambiente laboral en Centroamérica y mencionábamos algunas de las características que eran afín a los países centroamericanos. Estábamos hablando prácticamente a finales del siglo XIX y el siglo XX, ¿verdad? Que todos los gobiernos centroamericanos habían o promovieron diferentes reformas, que algunos no se resultó, ¿verdad?, con lo que se esperaba, pero los gobiernos centroamericanos se mantuvieron en el poder y se basó en la capacidad de promover acciones tendientes, ¿verdad? Por ejemplo, hablábamos de crear y consolidar un Estado-nación. ¿Qué decíamos ayer que era un Estado-nación?
Ayer participaron con esta definición. Vamos a ver quién participa ahora. Que el Estado, señorita, no era como un tipo gobierno de un Ah, país. muy bien. Alejandra, creo que era. Sí. Muy bien. Decíamos, igual en su libro de texto se lo puede encontrar en la página 104, en donde hablaba que era un territorio claramente delimitado, ¿verdad? Con una población constante y hablábamos en base que esos estados, ¿verdad? Ese gobierno, esos presidentes, esos líderes querían comprender que no eran suficientes las relaciones económicas y sociales con las élites agroexportadoras, sino que tenían que rehacer esas reformas. Ellos tuvieron una gran incidencia en los primeros 50 años del siglo XX. Entonces, ayer también hablábamos sobre cuál era el elemento común que había provocado las reformas, en tanto en el contexto laboral centroamericano. Y hablábamos de la privatización de tierra. ¿Qué sucedió con la privatización de tierra? Pues propició lo que era la polarización social. Además de eso, perjudicó a los campesinos. ¿Por qué? Porque les quitaron los ejidos, las porciones de tierras comunales en donde ellos cultivaban. Entonces también eso fue un elemento que fue provocado por las diferentes reformas. Otro que teníamos en común también, que se consiguió la subordinación de las milicias, que comienza prácticamente ya en 1931, lo que son los gobiernos militares. Entonces ahí también afectó esa parte. Tengo una manita de Emilio Morales. Señor, creo que se le congeló la pantalla. No. Lo que pasa es que como estaba en la retroalimentación, por eso. Gracias, Emilio. Ok, aquí sí ya vamos al nuevo tema, en el cual hace énfasis a las reformas sociales. Pero finalizando lo que es la retroalimentación, ¿verdad? Decíamos que esos elementos pues habían provocado, ¿verdad? A través de las reformas, tanto en el contexto laboral de centroamericano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque surgen las nuevas élites terratenientes y como consecuencia, pues trajo, ¿verdad? Esa privatización, nacen las dictaduras militares y pues dependemos también de la inversión extranjera. Ok, aquí finalizamos lo que es la retroalimentación de la clase de ayer y ahora comenzamos con las reformas sociales durante los primeros 50 años del siglo XX. Hablamos de seguridad social, escolarización, créditos bancarios y otros, ¿verdad? Ahí en pantalla nosotros observamos, es parte de la guía, ¿verdad? Lo que se les sube cada semana a ustedes. Ahí también pueden repasar. Niño, se ve bien borroso. Ahorita reviso. Creo que es la resolución. Permítame, vamos a ver si le podemos dar más el zoom por acá. Ahí está bien, señor. Ahí está bien. Vaya. Sí, ya se ve bien. Ok, gracias. Vale, entonces vemos, esa guía usted la puede encontrar en el Drive de séptimo grado, es la semana 7, y también en la plataforma Santillana. Usted se va a, permítame, Alonso, ¿Qué página es, señor? es la página 106. Gracias. Ok.
La puede encontrar en la plataforma Santillana, ahí en la carpeta que dice guías periodo 2. Ahí está, es la semana 7. Y de igual forma, ¿verdad? Usted la puede encontrar en el Drive de séptimo grado. Ok, pues vamos a dar inicio. Con las reformas sociales en Centroamérica, pues tuvimos diferentes cambios, tanto socioeconómicos como políticos. Todo esto sufrió Centroamérica a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, conducentes pues a la formación y la consolidación del Estado moderno. Cuando hablamos de un Estado moderno, pues también hablamos de cómo todo proceso sobre la reforma, ¿verdad? Cómo era el ambiente social, cómo era también o se ve afectado todo aquel impacto sobre también la crisis económica que se vivió en 1929, ¿verdad? Porque todo eso también afectó grandemente. Y con la llegada también a la presidencia, ¿verdad? Tenemos diferentes presidentes en los cuales hicieron, ¿verdad? De que este modelo de crecimiento económico subiera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque gracias al café también ayudó, ¿verdad? Grandemente para que todas aquellas políticas sociales, económicas, culturales y políticas, pues fueran en abundancia, ¿verdad? Acá nos vamos a la guía. Dice, los cambios económicos que surgieron en las plantaciones de café y banano modificaron todas aquellas formas de empleo y sobre todo en las clases trabajadoras. ¿Por qué? Porque se promovió, ¿verdad?, el surgimiento de nuevos sectores, tantos laborales. Acá tenemos los bancos central de reserva e hipotecario. Ellos tuvieron el control de la emisión de billetes y los créditos a pequeños y medianos empresarios. Aquí estamos hablando prácticamente del primer gobierno militar. ¿Ustedes saben quién fue el primer presidente militar en El Salvador? Maximiliano Hernández Martínez. Sí, correcto, Nexalí. Allí llega Martínez, ¿verdad?, por un golpe de Estado en 1931, el 18 de diciembre de 1931, llega al poder a través de un golpe de Estado y comienzan lo que son las dictaduras militares. Entonces, él, ¿verdad?, no era reconocido por los Estados Unidos, primero por ser un militar y segundo llegar por la vía de un golpe de Estado. Pero al final, ¿verdad?, se da lo que es el levantamiento de 1932, en enero de 1932, tenía prácticamente unos 25 días de estar en el poder y se da la insurrección de 1932, en donde los campesinos se sublevaron a Martínez. Más adelante vamos a ver ya lo que es con detalle este tema, en el cual hubo una masacre de campesinos, los líderes como Feliciano Ama, Farabundo Martí, Anastasio Aquino, que fueron líderes campesinos que sublevaron a Martínez. Luego, ¿verdad?, posterior, fue como que el pueblo fue aceptando, porque prácticamente estuvo en el poder 12 años. Dentro de esos 12 años, sí, hubieron muchos cambios, tanto económicos, repito, políticos, sociales y culturales. Y uno de los cambios económicos fue porque durante su periodo se creó el Banco Central de Reserva y el Banco Hipotecario. Y además también se le dio créditos a los pequeños y medianos empresarios. Además de eso, también durante su periodo se modernizó, ¿verdad?, el transporte, porque eran los ferrocarriles, y se modernizó, ¿verdad?, a lo que es el transporte.
se promovió la industria, se construyeron las carreteras, por ejemplo, la carretera litoral, puente, como el Puente de Oro se le llamaba porque se creó el que de Usulután, San Vicente. Para la guerra fue destruido ese puente, pero ya hay otro, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ir trabajando esa parte, fábricas, viviendas, energía eléctrica. Entonces, durante ese gobierno, sí, ¿verdad? Se realizaron diferentes políticas que benefició al pueblo. A pesar de haber llegado tras un golpe de Estado, ¿verdad? Y que no era aceptado, al final, sí, ¿verdad? Hizo mucho por nuestro país, pero en 1944 finaliza lo que es el periodo de Martínez y se da la huelga de brazos caídos, porque el mismo sistema, la oligarquía cafetalera, ya no eran beneficiados, ¿verdad?, con el gobierno de Martínez. Entonces puso, ¿verdad?, negatividad a mucha de la población y se paralizó el país, ¿verdad? Se cerraron empresas, el transporte no corrió, las personas no fueron a trabajar, los bancos cerraron, etc. Entonces se da la que es la huelga de brazos caídos en 1944, en mayo, y renuncian por ver, ¿verdad?, que el país pues había paralizado. Maximiliano renuncia, aunque a él se le había intentado dar varios golpes de Estado, pero fueron fallidos, ¿verdad? Sino que él renuncia y fue exiliado a Honduras. Entonces, durante ese tiempo, pues también se da otro presidente, que fue Óscar Osorio. Él llega acá en la década de 1950. Si nos vamos acá, ahí vemos, ¿verdad?, que la población salvadoreña se había incrementado y el país convirtió en uno de los más densamente poblados en el hemisferio en 1900, perdón, con 93 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, con la llegada de Osorio a la presidencia, ¿verdad?, en 1950, su administración pues inicia con un proceso sin precedentes. ¿Por qué? Porque reemplazó el liberalismo económico por un modelo de intervención estatal. ¿En qué consistía? Que la Constitución se reformó en el año de 1950 y le otorgó al Estado los poderes para intervenir en la economía con el fin de asegurar la dignidad humana. Y también restringió la libertad económica donde hubiera conflicto con los intereses sociales. Pero también, ¿verdad?, la propiedad privada fue constitucionalmente definida. ¿Por qué? Porque fungía como propiedad en función social. Entonces, hola, creo que se quedó. Hola, sí me escuchan. Bueno, entonces decía, ¿verdad?, que el Estado asumió los poderes para regular los días laborales y los salarios mínimos, ¿verdad? También las relaciones laborales, después de imponer mayores impuestos a la ganancia de las exportaciones. El gobierno pues estableció una variedad de programas que estaban diseñados para promover la industria y reducir el costo de la vida. ¿A través de qué? De diferentes programas, tanto de vivienda como la seguridad social, los subsidios, la canasta básica. Entonces, los altos precios del café pues aumentaron los ingresos del Estado para realizar estos proyectos y tener mayor énfasis en la inversión pública. Por eso dice acá, ¿verdad?, que se fundó en El Salvador. Acá en la guía podemos ver, dice que se creó la Organización de Estados Centroamericanos con el objetivo de rescatar la unidad centroamericana en el plano social. Se buscó atender la demanda alimenticia tanto de la población
por medio del Instituto Regulador de Abastecimientos, que era el IRA, y las necesidades de vivienda con la creación del Instituto de Vivienda Urbana, IVU. Entonces, a finales del siglo XIX, lo vemos en pantalla, a finales del siglo XIX, los gobiernos centroamericanos formularon los primeros planteamientos de una política, tanto educativa, ¿verdad? Y sin embargo, la educación no llegaba a muchas zonas rurales, donde lo que se necesitaba era la mano de obra que no fuera calificada. Y la educación era para las ciudades, las élites tradicionales y los nuevos sectores profesionales, tanto comerciantes como empleados. Y acá vemos un cuadrito donde hablamos sobre los sucesos históricos centroamericanos. Tenemos la consolidación de un Estado moderno, la implementación del modelo agroexportador, la fundación de bancos en el sistema financiero. También tenemos la construcción de carreteras, puentes e infraestructura, y también la fundación de organismos estatales que regularon la construcción de vivienda y alimentación. Ahora bien, nos vamos al libro de texto. Ahí necesito de su colaboración para que me ayuden con la lectura. Tenemos en la página 106, si usted tiene a la mano la página 106, Alonso. El primer párrafo, ¿verdad? Sí, Alonso. Reforma social. Sí, continúe y me lee de una vez acceso al crédito. Ok. Reformas sociales en Centroamérica. Como en todo proceso de reformas, el ambiente social también se vio afectado. El impacto más importante se reflejó en factores como el acceso al crédito, la seguridad social y el acceso a la educación. Acceso al crédito. Los cambios promovidos por los reformadores liberales de fines del siglo XIX permitieron la proliferación de pequeños y medianos productores, especialmente en las urbes, pero estas mismas reformas no rompieron con las prácticas de reclutamiento de mano de obra heredadas de la colonia en el mundo rural. Muchas zonas en ese periodo se caracterizaron por la escasez de mano de obra y capital, por lo que el mantener las nocivas prácticas coercitivas era considerado como fundamental para los grandes agricultores, pero el sistema erosionaba la economía de subsistencia de las pequeñas comunidades. El acceso a fuentes de crédito era esencial para introducir nueva tecnología y competir en el mercado mundial, pero era sumamente difícil acceder, por lo cual los pequeños productores adquirían crédito a través de grupos de amigos o familiares o de comerciantes locales. Por ejemplo, en Costa Rica, algunos productores de café se convirtieron en los prestamistas de pequeños y medianos productores como un medio para asegurar la mano de obra estacional y la producción necesaria para sus beneficios o exportadores. Gracias. Muy bien, ¿verdad? Acá, como lo dice, eran acceso al crédito, porque todos esos cambios también fueron promovidos por las diferentes reformas, ¿verdad? Liberales. Y era aplicado también por todos los países centroamericanos, aunque en Costa Rica algunos productores de café se convirtieron en prestamistas de pequeños y medianos productores. Todo esto era como medio para asegurar la mano de obra estacional y la producción necesaria para beneficio y exportadoras. En cambio, acá en nuestro país, el gobierno, ¿verdad?, de Maximiliano Hernández Martínez crea el Banco Central de Reserva y el Banco Hipotecario para darle también acceso a esos créditos a los pequeños productores y con intereses súper bajos. Vamos a ver quién me ayuda con el siguiente texto, seguridad social. Alejandra.
Seguridad social. La relativa apertura política en la región permitió que grupos con cierto grado de organización se hicieran visibles políticamente. Los nuevos espacios propiciaron a la lucha por las reformas, el acceso real a la ciudadanía, una creciente demanda de derechos y mejores condiciones laborales, como fueron la jornada de 8 horas, el derecho a la huelga, protección contra accidentes, leyes de inquilinato y proyectos habitacionales, entre otras. Básicamente los líderes de estas organizaciones eran artesanos urbanos, trabajadores ferroviarios del enclave y estibadores. Sin embargo, los trabajadores se diferenciaban por actividad, región, género, etnicidad y grupo etario y estaban mediados por la cooptación, el paternalismo, el control y la represión, y una limitada organización producto de la segmentación de las organizaciones obreras. Pese a la relativa debilidad y fragmentación, estas organizaciones amenazaron a los estados nacionales de tal forma que fueron perseguidas y asesinadas en la década de 1930. En el caso particular de El Salvador, durante el gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez, se dio uno de los eventos más sangrientos de la historia latinoamericana y se calcula que alrededor de 30.000 obreros y campesinos fueron muertos. Pese a que las reformas impulsadas por los diferentes gobiernos no impactaron como se esperaba, sí lo hicieron las luchas de las organizaciones de trabajadores que heredaron a las futuras generaciones un legado valioso en cuanto a la seguridad social y laboral. Gracias. Bueno, pues también, ¿verdad? La seguridad social de los productores, de los campesinos, también, ¿verdad? Fue una parte en la apertura política donde esas reformas propiciaron el pie de lucha. ¿Por qué? Porque ellos pedían el acceso real a la ciudadanía. También pedían una demanda de derechos y mejores en las condiciones laborales. ¿Por qué? Porque eran violentadas las jornadas laborales. Igual, ¿verdad? Que fuese de 8 horas. Y también pedían el derecho a huelga, que se les protegiera contra cualquier accidente dentro del trabajo, que tuvieran leyes de inquilinato y proyectos habitacionales, entre otras. Todas esas condiciones las pedían, ¿verdad? Los trabajadores, que tuvieran seguridad social. Entonces, prácticamente allí inicia, ¿verdad? Con eso de los movimientos obreros, el movimiento de los artesanos, los sindicatos. Con eso, pues, da inicio con todas las demandas que se solicitaban por tener una seguridad social. Y estas reformas se impulsaron por diferentes gobiernos, tanto Centroamérica como América Latina. ¿Quién me ayuda con el documento 19? Hola, hola. ¿Quién me ayuda con la lectura? Yo. Vaya pues, ayúdenme. El legado de las reformas liberales. La creciente radicalización de los obreros llevó a la fundación de partidos comunistas a través del Istmo. Guatemala en 1923, Honduras en 1929, El Salvador en 1930, Costa Rica en 1932 y en 1944 en Nicaragua. ¿Sigo? Sí, nos vamos a la siguiente página del texto. Ok. Acceso a la educación. En la primera mitad del siglo XX en Centroamérica se manifestó como tendencia que las políticas educativas pretendieran un afán civilizatorio, en el que se conjugaban como antagónicos los proyectos educativos tradicionales y los modernizadores.
Los primeros se relacionan con la cultura hispánica y la presencia de la Iglesia Católica. Solo en algunos casos hay intentos de considerar como parte de la tradición a las culturas indígenas. La recuperación del folclore y de las tradiciones populares es un baluarte de los proyectos tradicionales. Los proyectos modernizadores insistían en proclamar constantemente la necesidad de nuevos planes de estudio o métodos escolares, o la importancia de la formación técnica por sobre una formación cultural. Los procesos de secularización de la enseñanza pública son uno de los baluartes de los proyectos modernizadores, asociados con los de prosperidad y renovación. En materia educativa, las innovaciones son pocas, aunque se mantiene un vivo interés por las novedades provenientes del extranjero. Abunda la experimentación, sobre todo en planes de adaptación de los indígenas en la civilización occidental, aunque tratando de conservar lo que queda de las culturas autóctonas de sus lenguas. Es esta situación la que determina hasta la actualidad los sistemas educativos nacionales y la constante lucha por recuperar la identidad de la región. Ok, gracias. Acá, ¿verdad? Lo que es con la educación, pues se diferenció, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Centroamérica manifestó como tendencia que las políticas educativas pretendían un afán de civilizar, pero según la cultura prehispánica y la presencia de la Iglesia Católica, solo en algunos casos habían sido intentos de considerar como parte de la tradición, ¿verdad? Por las culturas. Pero todos estos proyectos modernizadores insistían en proclamar constantemente la necesidad de estos nuevos planes de estudio, ¿verdad? O que eran métodos escolares. Y así, ¿verdad? Se dan los procesos de secularización y pues también de conservar lo que eran aquellas culturas autóctonas, ¿ok? Bueno, pues chicos, vamos finalizando. No sé si ustedes tienen preguntas o quieren compartir algún comentario. Si no, nos quedamos acá. No hay preguntitas. Bueno, pues entonces nos vemos el día de mañana. Que pasen feliz tarde y cualquier consulta pues la hacen, ¿verdad? Así que cuídense y nos vemos en otra clase. Adiós, señor. Adiós, señor. Adiós, señor. Adiós, señor. Señor. Adiós, cuídense. Adiós, señor. Adiós. Adiós, señor. Adiós.